Buenas tardes, bienvenidos a la presentación del número 6 de Yuste, publicación que año tras año se va consolidando como un referente dentro del panorama cultural segorbino. En primer lugar, agradecemos a todos la asistencia, especialmente agradecer la presencia de la alcaldesa de Segorbe, así como miembros de la Corporación Municipal, al presidente de la Comisión Delegada de la Fundación Bancaja Segorbe, que también es autor de un artículo, y a los presidentes y presidentas de las distintas asociaciones segorbinas que hoy han querido acompañarnos. En el capítulo de agradecimientos, como siempre, agradecemos al Consejo Asesor por mantener en cada número la esencia de Yuste y seguir la misma línea editorial. Al coordinador de la revista, por marcar los tiempos para que Yuste salga a la luz el sábado anterior al comienzo de nuestras fiestas patronales, como es nuestro compromiso. A veces la tarea no es muy sencilla. Y sobre todo también agradecerle por saber aglutinar este trabajo colectivo que en definitiva es esta publicación. Al editor por su magnífica labor en cuanto al diseño y a la maquetación. Y a los autores que habéis participado en este volumen, felicitaros por vuestros excelentes trabajos, artículos que sin duda prestigian este nuevo ejemplar. Gracias a todos por vuestro compromiso con nuestra revista, que año tras año cumple con creces las expectativas que nos trazamos hace ahora 6 años. Y os animamos a seguir colaborando con Yuste, un proyecto abierto a la participación de quien se quiera acercar a él. En base a esta filosofía, durante estos años han sido numerosos los colaboradores que han participado en las distintas ediciones y prueba de ello es que este año incorporamos a 3 nuevos autores que junto con los habituales conforman este magnífico ejemplar, manteniendo, eso sí, la pluralidad tanto en los contenidos como en los autores. Seguimos, pues, con la misma estructura de siempre, aunque hemos reducido un poquito el número de páginas en relación con números anteriores. Concretamente, son 171 páginas, entre las que se incluyen 12 artículos, unos de corte literario y otros de estudio y de investigación. La portada nos muestra un detalle del repostero o tapiz de armas de la antigua capilla del Salvador del claustro de la Catedral de Segorbe, que está fechada en el último cuarto del siglo XVI. En el preámbulo destacamos aquellas acciones que la asociación realizó el año anterior. No nos olvidemos que Yuste forma parte de un proyecto global de actividades culturales de la Asociación Navarro Reverter. A este preámbulo le siguen los contenidos propiamente dichos, que es el grueso de la publicación, a los que luego me referiré brevemente. Y finalizamos la revista con la Galería de Segorbinos Contemporáneos. En este caso son 2 imágenes de ciudadanos que formaron parte de la sociedad segorbina contemporánea. Una es la de José Suay, abogado y escritor y persona que participó activamente en la vida cultural segorbina. La otra imagen es la de Ángel Tortajada, llamado peyorativamente Panera, pero conocido por todo Segorbe por Panera, que fue una persona sencilla, humana, una persona de la calle, generosa. Desde luego fue un personaje singular que, sin duda, durante su existencia, formó parte de la vida cotidiana segorbina. Son 2 instantáneas de una excelente calidad fotográfica, pertenecientes al archivo personal de José Plasencia, nuestro fotógrafo. En cuanto al contenido propiamente dicho, como antes comentaba, lo forman 12 artículos y solo los citaré brevemente porque luego los autores pues, expondrán su trabajo. Comenzamos con Luis Gispert, que con su particular estilo nos destaca noticias de Segorbe y la comarca publicadas en la revista valenciana de Fomento del Turismo Valencia Atracción, allá por la década de los años 70. Seguidamente, Fina Martín nos detalla hechos históricos importantes de la pedanía de Villatorcas, quizá la hermana pequeña de las pedanías, pero que también tiene su historia. Con Manuel Vicente Martínez descubriremos a través de su ágil pluma los recuerdos de una infancia y vivencias de amistad.
Pablo de Jaime nos dará a conocer la descripción de árboles monumentales y singulares de la comarca. Con Sonia Cercós nos aproximaremos a la acción pastoral del obispo Cases en tiempo de San Juan Pablo II. Con José María de Jaime nos ilustraremos con la magnífica colección de dibujos de la revista Briga y conoceremos datos interesantes de Chut, el boletín informativo del Club Deportivo Segorbe de los años 1953-1954. Con Vicente Martínez descubriremos la canción de Fredis, un estudio de esta singular pieza musical hallada en el archivo catedralicio. Con Raúl Sebastián reflexionaremos sobre la competición deportiva y la ética aplicada al deporte. Con David Montoliu y Gemma Cercós entenderemos la visita de la delegación de la diócesis de Segorbe a Roma en el año 1541 en el contexto de la reforma de la Basílica de San Pedro. Sara Forment nos paseará por la historia del tapiz a lo largo de los siglos. Y finalmente, David Montoliu y Rafael Simón nos acercarán a la figura de Gonzalo Valero y descubriremos dos dibujos inéditos de este ilustre segorbino. Todos estos trabajos componen un excelente ejemplar y de contenido diverso. Son artículos de calidad que sin duda aportan un valor tanto literario como histórico y patrimonial. No quisiera finalizar esta intervención sin agradecer al Ayuntamiento de Segorbe y a la Fundación Bancaja Segorbe el apoyo que nos brindan para que este proyecto siga adelante y año tras año podamos disfrutar de esta revista y de su lectura. Y ya sin más, le cedo la palabra a David Montoliu, coordinador de la publicación, para seguir con esta presentación. Muchas gracias. Todo a ti. Bueno, buenas tardes a todo el mundo. Mari Carmen, alcaldesa de Segorbe, autoridades, amigos y amigas. Yo simplemente haré un pequeño preludio, ¿no?, a cada una de las personas que van subiendo a este estrado, ¿no?, como autores de artículos. Como bien lo ha dicho mi compañero Juan Alberto, son encomiables cada uno en su faceta cultural, investigadora o incluso artística, ¿no? Y como también ha comentado, el primer bloque es un bloque literario, ¿no? Y en ese primer bloque literario creo que es un honor, ¿no?, el abrir con, podríamos decir, el pionero, ¿no?, de lo que son las letras, ¿no?, aplicadas a la escritura, a la naturaleza, ¿no?, los paisajes. Yo lo he dicho muchas veces, yo en el año 80 estuve en una presentación suya del libro Viaje a la Sierra de Gúdar, iba con mi abuelo y ya entonces él era una persona muy activa en todos estos términos. Y creo que para todos nosotros es un placer, un honor contar con la figura de Luis Gisbert, ¿no?, ese pionero. El otro día le comparábamos con De la Cuadra Salcedo, ¿no?, en una fotografía que colgó en internet, pero realmente es una gran persona y un gran investigador y escritor. Con todos ustedes, Luis Gisbert. Muchas gracias. Bueno, pues sí, David, buenas tardes. El honor es mío de estar aquí un año más. Yo es que me gusta leer aquello que quiero decir, porque si no, si lo improviso, pues me voy a extender y volver a estar más tiempo, y aquí pues van a seguir detrás de mí, pues, no detrás de mí, sino por el orden que se ha establecido en esta revista, pues todos mis compañeros, amigos, escritoras y escritores. Hace años, muchos años, cuando la juventud brillaba en mis ojos, escribía mucho.
en libros, escribiendo en revistas, dando charlas, una de ellas en tu pueblo. Una de estas revistas era Valencia Atracción. Y escribía en Valencia Atracción gracias a la gentileza de su director José Soler Carnicer, y que esta vez es el tema que se publica, como habéis dicho, en nuestra revista. Y aquí estoy abriendo esta serie de intervenciones de los magníficos escritores y escritoras que tiene Yuste. Mi gratitud infinita a Juan Alberto y a David. Coordinar este trabajo no es tarea fácil, que como nos decía Juan Alberto en el número 4 de esta publicación el año pasado, desde el primer número Yuste reúne trabajos originales, literarios y de investigación que nos aportan un conocimiento de la historia y del patrimonio tanto de Segorbe como de nuestra comarca. Y por mi parte quiero decir que en esta vida ya de octogenario, caminando ya hacia los 85 años, aún brillan en mis ojos unos retazos de juventud gracias a Yuste. Muchas gracias. Bueno, a continuación también presentar a Fina Marín. Fina Marín en los últimos años nos ha deleitado con diversas publicaciones maravillosas acerca de la tierra, de la poesía, de esos cantos, ¿no?, literarios. ¿Qué he de decir yo de ella? ¿No? Nos conocemos muchos años, muchos años. Y realmente aporta lo que es esa dulzura, ¿no?, ese frescor a los textos, y en este caso al texto de Villatorcas. No sé si ustedes conocen la pedanía, creo que casi todos, ¿no? Pero el día 4 de octubre, desde hace unos años, vamos a la festividad de San Francisco y nos ofrecen caldero, vamos a la fiesta, a la solemnidad, y realmente es una pedanía que en su tiempo fue morisca y que tiene un acento muy especial, ¿no? Y creo que ese está muy bien plasmado en el texto de Fina. Fina, cuando quieras. También, buenas tardes. También tengo que leerlo porque a veces la memoria y la emoción nos juegan malas pasadas. Quiero decir, buenas tardes, es para mí un honor el estar aquí en este acto. Quiero dar las gracias a la Asociación Cultural Navarro Reverter por haberme invitado a participar en la revista Yuste. A veces sucede que los lugares más cercanos son los grandes desconocidos. Villatorcas es uno de ellos. Pasamos hacia Valencia, Castellón o nuestros pueblos de residencia y nunca paramos en este lugar. Hay lugares para visitar en Villatorcas. Por ejemplo, Villatorcas, Geldo y Soneja es una sencilla ruta o más bien un paseo, porque toda ella discurre por pistas forestales. Se trata de un recorrido junto al río Palancia, saliendo desde Villatorcas para dirigirnos a Geldo, de nuevo a Villatorcas y luego andar hacia Soneja, para finalmente volver por el mismo sitio donde hemos dejado los coches. Es una ruta prácticamente llana, con bonitos colores en otoño y con campos de frutales y de palmitos. Las fiestas patronales, el martes 6 de este mes de agosto, comenzaron las fiestas en honor de San Francisco de Asís.
Su iglesia está dedicada a este santo. Durante 5 días la gente disfruta de toda clase de actividades y juegos. Les recomiendo, si algunas veces lo deciden, visitarlo. Ahora voy a contar una especie de anécdota que me sucedió. De recién casada, nos fuimos mi marido y yo a pasar el fin de semana en Villatorcas. Era agosto, allí vivía el tío Pepe. Era el alcalde pedáneo, cartero, sacristán y vigilante de la aldea. La ilusión que tenía mi marido por este fin de semana era pescar anguilas y con los permisos reglamentarios, porque él en eso era muy metódico, por la tarde me llevó con él a buscar lombrices. Eran el cebo para el anzuelo. Llenamos un bote y nos fuimos a prepararlo. Cuando ya estaba todo listo, él, mi suegro y un buen amigo se fueron al río a lanzar las cuerdas con los anzuelos. La cena transcurrió muy animada. Esta noche habrá pesca, decían. Tiene que ser una noche oscura. El momento de pesca más fructífero es durante las 2 primeras horas de oscuridad. El tiempo más idóneo es desde el 1 de mayo al 30 de septiembre y es durante la fase de luna nueva o luna llena, seguido del cuarto menguante o cuarto creciente. Y hubo suerte. De madrugada llegaron a casa con 3 preciosas anguilas. La comida de ese día fue el famoso allipebre, que el tío Pepe cocinó con gran maestría. Pasear por el pueblo al atardecer es gozar de todo su paisaje. Villatorcas está entre 2 sierras importantes, Espadán y Calderona. En el entorno se pronuncia el haz y el embés de los olivos. Hay toda clase de hierbas aromáticas: romero, espliego, lentisco, té silvestre, murta. Por las orillas del río Palancia, el sol refleja un precioso encaje al pasar sobre las hojas de los chopos que hay entre todo el recorrido. De esta maravilla ya nos habló Luis Gispert en su artículo sobre el otoño paseando por la vega de Geldo. Al atardecer, la brisa que llega del mar a través de estos pueblos, Geldo y Soneja, hace de Villatorcas que sea un lugar privilegiado y desconocido para mucha gente. Si no conocéis este lugar, os invito a que vayáis. Disfrutaréis y reconoceréis que tenemos unos lugares magníficos muy cerca de nosotros que vale la pena visitarlos. A continuación escucharemos las siempre edificantes palabras de Manuel Vicente Martínez. No nos cansamos tampoco, ¿no? Trato de escuchar, ¿no?, también la sabiduría y la gran capacidad, ¿no?, literaria de Manuel Vicente. Sin duda es una de las personas que iniciaron el proyecto y que más cariño le profesamos, ¿no?, actualmente. Por eso nos faltan las palabras y nos sobran los elogios. Manuel Vicente, cuando quieras. Hola, buenas tardes.
Lo cierto es que este momento yo ya empiezo a considerarlo cotidiano y me resulta encantador porque las mejores lisonjas que recibo a lo largo del año son de mis nietos y aquí por parte de David. Así que se lo agradezco enormemente. Bueno, mi colaboración pues trata de recuerdos, los que ya vamos ocupando y dominando la época de las nostalgias. A veces nos encontramos con datos y personajes de tiempos pasados y bien repasados, personajes que te sorprenden. Y sobre este tema va mi colaboración en este número. Y es que cuando alguien marcha de su lugar de origen, tiene dos opciones: olvidarse del lugar que abandona o alimentar sus recuerdos, mantener vivas sus raíces y casi convertirse en un embajador de la tierra. Y así titulo mi narración: Raíces vivas. En resumen, ofrezco el recuerdo de un hecho antiguo y de la aparición en mi vida de un segorbino marchado en la adolescencia, retornado muchas veces y también tras su jubilación. Y además, en el artículo desarrollo una vivencia personal, aunque si llegan a leerla no se la crean literalmente, porque los casi autores también fabulamos, tanto que llegas a confundir, o esa es mi intención, realidad con ficción. Al analizarlo veo que son todo hechos cotidianos, pero que a mí me han llevado a la historia sobre la que nuestra revista me permite reflexionar. Leerlo, si encuentran tiempo, leer el artículo si encuentran tiempo, para ello será sumergirse en infancias o adolescencias de algunos de nosotros y nosotras. Muchas gracias si lo disfrutan, y si no también, porque tendrán a su alcance, dentro de esta joya local que es nuestra revista. Buenas tardes otra vez. Me llevo la pequeña joya. Bueno, a continuación de Manuel Vicent y siguiendo el orden de la publicación, tenemos un artículo interesantísimo, ¿no?, que se llama Árboles singulares de la comarca del Palancia, Garrofera de Domènech, Geldo Segorbe, que en este caso está realizado a la limón por padre e hijo, ¿no? Al padre lo conocemos todos, José María de Jaime Loren. No, en este caso intentaremos no meternos con él, porque luego dice que nos metemos. Así como Manuel Vicente dice que le decimos cosas bonitas, con él nos metemos. Pero bueno, en esta ocasión, como va acompañado de su hijo Pablo de Jaime Ruiz, jefe de la Unidad de Programas Educativos del Servicio Provincial de Educación de Teruel, pues intentaremos, ¿no?, recibirlos con todo el honor que merecen. Con todos ustedes, Pablo de Jaime y José María de Jaime. Bien, buenas tardes. Yo no soy Pablo de Jaime, soy su padre, pero me habría gustado mucho que hubiera venido Pablo, mi hijo, pero está enfermo y está de baja. Y me hubiera gustado porque es un artículo sobre medio natural que en nuestra revista prácticamente había pasado hasta ahora sin tocar, sin tratar.
Y yo creo que nuestra revista debe también abrirse a estas otras disciplinas, digamos, más técnicas, más científicas. Y en este sentido, Pablo podría haber intervenido seguramente bastante mejor que yo. Él es biólogo también y él es profesor y hemos hecho juntos este artículo al cual pues le tenemos mucho cariño. Trata de una garrofera, de un árbol singular, el modesto algarrobo, ese árbol dioico con pies masculinos, con pies femeninos, aunque hay también algunos pies que tienen flores de los dos sexos, flores que naturalmente se autofecundan. Hay una introducción, realizamos una introducción sobre los árboles singulares de la comarca, y lo comentaba hace un momento con Manolo de Geldo. En realidad, este es uno de los grandes desconocidos, porque hay relativamente pocos árboles singulares de la comarca del Palancia en lo que es el inventario de árboles singulares de la Comunidad Valenciana. A poco que escudriñemos, a poco que los paseantes, Manuel Vicente, Luis, estoy seguro que conocen árboles muy poderosos, muy potentes, que sin embargo han pasado desapercibidos estadísticamente en estas listas. Nosotros aportamos un árbol modesto, un árbol que está situado en Geldo, muy cerquita de Geldo, aunque pertenece al partido judicial de Segorbe, pues es un árbol que yo lo considero muy geldano. Es un árbol que se ha salvado, como tantos otros árboles singulares, porque estaba en realidad en un territorio colonizado por pinos y que cuando se puso en producción ese terreno, pues estaba tan enmarañado ese lugar que lo dejaron estar. Pues bueno, pacientemente con Pablo pues hemos ido recuperándolo, porque se trata de un árbol que está en la Serradilla, en una partida que pertenece a la familia de mi esposa. De ahí que lo hayamos bautizado, y esta es una novedad, Mari Carmen, Concha y María José, lo hayamos bautizado como la garrofera de Domènech, porque en realidad pertenece a lo que era la familia Domènech Marín, y bueno, pues también en Geldo está la fábrica Domènech, y además se da una circunstancia que si hoy paseas, por cierto, es un paseo que les invito a todos. Está en el camino, precisamente, Fina, en el camino de Villatorcas. De Geldo a Villatorcas, si quieren, pues pueden salir al barranco, a la fuente del barranco, salen en el camino de Torcas, se desvían por la derecha, en un sitio donde está precisamente el mojón que diferencia los términos, y siguiendo ya pues un camino un poquito ya más estrecho, pues yo les invito a que pasen a visitar este singular algarrobo, que en realidad la mayor monumentalidad procede de su altura. Es un árbol que ha competido con una maraña de pinos y por lo tanto ha tenido que buscar la luz creciendo desmesuradamente hacia lo alto, de forma que ahora que hemos eliminado los árboles que impedían su natural desarrollo, es un árbol corpulentísimo con una rama lateral que se asienta en un pilar hecho de piedras de 1 metro cúbico, es decir, es un peso considerable el de esta rama, con una oquedad interior que nos hace pensar, que nos hace dudar de su supervivencia, un árbol delicado, y les invito, por lo tanto, que si quieren acercarse a Villatorcas, pues desviándose solo un poquito pueden verlo. Recordar la importancia que tienen los árboles singulares, en concreto el modesto algarrobo, que como saben aquí la producción se utilizaba prácticamente para alimento de los ganados, sobre todo el ganado mular y los caballos, y que, pues bueno, ahí está a su disposición. Y si me permiten los presentadores, tengo también 2 colaboraciones más. Esta en realidad es más de Pablo que mía, y ya puedo aprovechar y así me evito subir y les evito alargarlo esto. La segunda entrega en realidad es un anexo al artículo anterior que dedicábamos a la revista Briga. Se trata pues de las ilustraciones. La revista Briga, como recordábamos el año pasado, es una revista que hace el Instituto Laboral de Segorbe en los años 50, un poco buscando la supervivencia del instituto en unos momentos delicados en los cuales había que desarrollar una actividad cultural y social muy potente. Sale esta revista Briga, que tiene una riqueza iconográfica extraordinaria. El director de la revista es precisamente el profesor de dibujo, Eduardo Marco, y es un artista de gran calidad.
Además, pues pensando en lo que iba a decir esta tarde, porque yo lo venía pensando ya de estos días atrás, se da la circunstancia que llama la atención que una revista tan modesta tenga una riqueza iconográfica tan grande. Y por eso no quería dejar pasar, aunque fuera como una especie de anexo, el reproducir los dibujos más importantes que allí se encuentran. Y decía que llama la atención porque precisamente en una revista con unos medios editoriales de impresión tan modestos tiene tal riqueza de grabados. Y es que tengo la sospecha de que Eduardo Marco grababa todos estos dibujos que reflejan un estilo muy de la época, recordar mucho lo que es la historia de España, los valores morales, la religiosidad, pero también mezclado un poco con modernismo, con modernidad. Hay, por ejemplo, un caballo que es claramente que está inspirado en el Guernica, es decir, hay una riqueza que yo no soy historiador del arte, pero invito un poco a quienes lo sois a que le dediquéis un poquito de atención. Y ya luego el tercer artículo es dedicado a la revista Chut, una revista del Club Deportivo Segorbe, de los años 50 también, que muestra un poco también esa faceta deportiva, esa faceta del fútbol que tiene también un componente, digamos, un componente cultural que llama mucho la atención. Se habla mucho, por ejemplo, de la caballerosidad en el deporte. Es una revista que tiene unos pocos números, 8 o 10 números, ya no lo recuerdo bien, que me los proporcionó precisamente el archivo Montserrat, el archivo del esposo de Baselisa, y entonces, pues bueno, también incluyo fotografías. Rafael Simón me ayudó a buscar algunas de ellas del Club Deportivo Segorbe y sobre todo de aquel presidente del club que era Luis Sanz, de que no conocía de nada, y resulta que con su hijo, que en paz descanse, he cenado muchas veces en el bar del Lara, que también me proporcionó algunas fotografías. En cualquier caso, pues son un poco 3 colaboraciones que en realidad es 1 y media, y entonces pues ya con esto me despido, no sin antes pues también dar las gracias a Yuste. Piensen que es una revista, aquí se ha hablado de cultural, es una revista científica, con una metodología rigurosa, cuyos contenidos aparecen en Dialnet, todos los contenidos. Dialnet es un poco la referencia de las publicaciones científicas españolas, y allí aparece reflejado todo lo que se publica en Yuste. De ahí un poco pues también enfatizar esta circunstancia y agradecer, por lo tanto, la colaboración, la ayuda que nos prestan para dar también salida a nuestras propias investigaciones, que también es importante todo esto. Por mi parte, nada más y muchas gracias. Bueno, el siguiente artículo, desde mi punto de vista, es un artículo interesantísimo de Sonia Cercos Espejo. Para los historiadores de la Iglesia Universal, después hablaremos de otro artículo más adelante, sin duda hablan de 3 papados o de 3 pontífices realmente importantes, ¿no? En la época medieval, San Gregorio Magno, ¿no? el papa que, digamos, regularizó todo lo que es la liturgia y los dogmas y lo que, ¿no? la primera unificación y homogenización de la Iglesia. Después Pablo III, ¿no? En el Concilio de Trento, que fue, digamos, el que logró por fin la reforma, que era la contrarreforma de la reforma anterior, o sea, una cosa que se venía tejiendo desde hacía mucho tiempo y que logró hacer en ese siglo XVI tan interesante, y sobre todo en el siglo XX Juan Pablo II, ¿no? San Juan Pablo II, que es una figura inconmensurable, ¿no? A veces algunos historiadores lo han, digamos, denostado un tanto, pero sin duda es uno de los grandes pontífices de la historia. Y el artículo de Sonia, yo creo que ahora lo explicará ella, para la diócesis de Segorbe en particular fue realmente importante, ¿no? Segorbe es basílica en su pontificado. Segorbe tiene la figura de José María Cases, ¿no? Que fue aquel obispo catalán un tanto espiritual, ¿no? Introspectivo también, del que se ha hablado muy poco, pero en fin, simplemente darle paso a ella porque realmente el artículo aporta grandísimos datos y es de un interés excepcional para la historia de la Iglesia en la ciudad. Sonia, cuando quieras.
Buenas tardes a todos, alcaldesa, don Ricardo. Bueno, pues gracias a la revista Yuste, a la asociación, por supuesto, por darnos esta oportunidad de nuevo para poder escribir, para poder investigar, bueno, y así también pues matar nuestro gusanillo, que nos gusta descubrir nuevas cosas. Bien, cuando David me propuso de nuevo escribir para la revista de este año, realmente yo iba a hacer un artículo sobre patrimonio. Realmente iba a hacer un artículo sobre el estado de la cuestión, de cómo estaba la Catedral de Segorbe cuando es elevada a rango de basílica menor en el año 1985. Y bueno, pues nada, mi investigación iba a ser, como ya digo, sobre patrimonio. Y de repente, investigando la documentación en el archivo catedralicio, voy descubriendo a una persona increíble, que fue el obispo don José María Cases, un hombre, un extraordinario ser humano, pero además un extraordinario ser humano que era un fiel seguidor de Juan Pablo II, otro extraordinario ser humano. Y lo que iba a ser un artículo sobre patrimonio artístico, pues se ha convertido realmente en hacer un poco un recorrido por la vida de ambos, una vida que se recorrió paralela en el tiempo. Juan Pablo II nace en 1920, don José María Cases en 1919, prácticamente fallecen sobre las mismas fechas, ya ha entrado el siglo XXI. Pero lo que nos da a entender es la gran preocupación que había en ambos en la acción catecumenal. Y esto nos referimos fundamentalmente a los pilares en los que se centró, por una parte, el obispado de don José María Cases y luego, por otra parte, lo que fue la acción de Juan Pablo II, ese ser humano extraordinario que incluso políticos como Henry Kissinger, como Bill Clinton, como el mismo Mikhail Gorbachev, dijeron que hablaban de él como el personaje más relevante y que más hizo en el siglo XX por el bien de la humanidad. Bien, pues los pilares de ambos, pues sobre todo la búsqueda de la libertad del ser humano. Y es más, viendo los escritos de Juan Pablo II, realmente ya en su momento, incluso en sus homilías, en toda su documentación, habla ya del relato. Es decir, él ya se da cuenta en su momento que el relato se va imponiendo a la búsqueda de la verdad, algo que parece ser que estamos viviendo actualmente. Él no fue un precursor de lo que iba a pasar, que es lo que estamos viviendo en la actualidad, sino que él ya lo vivió en primera persona en su Polonia natal, por desgracia, tanto de la mano del nacionalsocialismo como posteriormente del comunismo. Entonces, bueno, pues ahí se tendía a la anulación del ser humano, de la libertad individual. Recordamos las matanzas de Katyn, por ejemplo. Y realmente Juan Pablo II exhortaba a que el ser humano luchara siempre por su libertad. Y ahí es donde don José María Cases también entra en juego. Porque bueno, era un fiel seguidor, como he dicho, de Juan Pablo II, y aquí, en un terreno más pequeño, más humilde, como era el obispado de Segorbe-Castellón, bueno, pues puso mucho empeño, además con muchísimo amor, por hacer una iglesia dinámica, una iglesia acorde a los tiempos, una iglesia acorde a la problemática social que había en el momento. Toca vivir los años más duros, los años de la transición, y el segundo lustro de los años 70 y los años 80 están dominados por un problema gravísimo en España. Había habido ese boom de la natalidad y eso conllevó a que en esos años el mercado laboral no absorbiera la mano de obra. Las personas que salían con su formación profesional o con sus títulos universitarios. Y a los jóvenes esto les hizo caer en un problema muy gordo, que es el de la drogodependencia.
Bien, pues don José María Cases fue uno de los grandes luchadores dentro de todos los obispados de España para ayudar a las familias en las que los jóvenes estaban en una situación de desempleo y al mismo tiempo habían caído en esa drogodependencia. Fue un hombre que luchó muchísimo para evitar el problema de la trata de personas, del tráfico de personas. Un hombre que luchó contra la pobreza. Un hombre que, al igual que San Juan Pablo II, también se preocupó muchísimo por los inmigrantes que estaban llegando en ese momento a España, fundamentalmente procedentes de América Central y América del Sur, pero también se preocupó muchísimo por los emigrantes porque volvía a haber mucho movimiento migratorio de personas que en España, sobre todo por cuestiones de trabajo, tenían que trabajar en otros países. Y luego se preocupó mucho también por la acción misionera. Esos fueron los pilares de ese obispado. Yo no vivía en Segorbe por aquel entonces, pero casi todos ustedes sí. Probablemente ha sido el obispo más importante en toda la historia del siglo XX y el que más acción social ha llevado a cabo en Segorbe, por el bien de los demás. Y Juan Pablo II era su gran referente, como él lo constataba en sus escritos, en su documentación y también en los boletines oficiales de la Iglesia. Y sobre todo los dos hicieron algo muy importante, centrarse en la juventud. Y crear un idioma que llegara directamente a la juventud, porque es muy difícil hablarles en abstracto. Y muchas veces el lenguaje de la institución eclesiástica suele ser bastante abstracto. Y ellos aprendieron a hablar el lenguaje de los jóvenes y por eso hago una reflexión al final del artículo en el que ojalá nosotros, los adultos, los que éramos jóvenes antes, pues volvamos los ojos a estos dos excelentes seres humanos, santos, pero no porque pertenezcan a la Iglesia cristiana católica, sino porque eran hombres de una humanidad extraordinaria. Ojalá volvamos los ojos, pero sobre todo lo que tenemos que enseñar a los más jóvenes es que ellos vuelvan a ese camino de la verdad que nos indicaron tanto don José María Cases y fundamentalmente San Juan Pablo II. Espero que les guste. Muchas gracias. Bueno, a continuación tenemos a una persona, una gran persona muy conocida por todos nosotros. Es el doctor Vicente Martínez Molés. Vicente es, además de ser el presidente de la Fundación Bancaja Segorbe, esa fundación secular, ¿no?, que lleva más de un siglo entre nosotros y tan importante y tan trascendental para la vida de los segorbinos. También es musicólogo del Archivo Catedralicio de Segorbe y un gran intelectual y erudito de la musicología. Y en este caso nos trae un artículo fantástico, como siempre, que se titula La canción de Fredis, un número musical de una opereta austríaca. Cuando quieras, Vicente. Buenas tardes a todos y a todas por vuestra presencia hoy aquí esta tarde en el Teatro Serrano. Quiero en primer lugar dar las gracias a David por sus palabras, por su presentación y sobre todo por esta deferencia que ha tenido con la Fundación Bancaja de Segorbe, que tengo el gusto de presidir. Y también pues felicitar y dar las gracias a la Asociación Navarra Albertel, Juan Alberto, por vuestra trayectoria, por toda la aportación que hacéis a la cultura y sobre todo pues por mantener vivo Juste, la revista en la cual, como han dicho mis antecesores, nos permitís un poco difundir nuestros conocimientos, investigar, un poco redactar esas cosas que si no se quedarían en un vacío y que nunca se conocerían. Exactamente. Por lo tanto, nosotros orgullosos y encantados de poder colaborar siempre con vosotros. Bien, cuando estaba ahí en el patio de butacas, un poco pensando a partir de las numerosas participaciones de mis antecesores, sus palabras, sus grandes exposiciones, cómo iniciar mis palabras, pues digo, a ver qué hago y qué digo para un poco captar la atención de los espectadores. Y se me ha ocurrido un poco introducirles el artículo que yo he preparado,
como una preparación de una película que consiste en la investigación, en este caso la investigación musical. Y para que lo entiendan, la investigación musical o cualquier tipo de investigación podría iniciarse con una película de intriga que va pasando por diferentes fases y que acaba con una comedia por de desenlace feliz, como las películas más entretenidas. Y un poquito esto es lo que me sucedió a mí cuando estuve trabajando en torno a la pieza musical, que he redactado el artículo de investigación que he desarrollado, porque se inició con muchas dudas y ha acabado por descubriendo algo que era impensable en este momento, que encontramos el documento musical, porque no llega a ser ni una obra musical. Todo comenzó pues, a partir de la catalogación que hizo don José Climent en los fondos musicales del Archivo de la Catedral, que muchas veces he tenido el placer de trabajar con David, y que en torno a finales de los años 70, comienzo de los 80 del siglo XX, estuvo ordenando y catalogando todos los fondos musicales que había en el archivo catedralicio, unos fondos musicales que estaban totalmente desordenados, papeles guardados en cajas, en sacas, que era muy difícil de encontrar documentación así a simple vista, y él hizo un trabajo importante, un arduo trabajo, que él mismo clasificó como que estaba todo en totum revolutum, porque aquello parecía ser pues una exposición de documentos musicales más que un archivo, y que él, con un laborioso trabajo y con mucha dedicación, porque tengan ustedes en cuenta que además de musicólogo era organista de la Catedral de Valencia, por lo tanto tenía que desplazarse hasta Segorbe. Él presentó en el año 1984 un volumen que formaba parte de los fondos musicales de la región valenciana, en este caso concretamente es el número 3, que iba dirigido al archivo catedralicio de Segorbe. Ahí se recogían miles de piezas musicales que nunca antes habían estado ordenadas y catalogadas, y por lo tanto este material fue fundamental, nos ha sido fundamental para poder continuar a partir de entonces haciendo diferentes catalogaciones de aquellas obras que, como es entendible, no pudo acabar de completar porque el trabajo le desbordó. Yo, en torno a los años 2010 a 2019, estuve colaborando para ordenar aquellos papeles que se habían quedado todavía desperdigados, guardados en cajas, sin estar clasificados. Algunos tenían referencias y nos fue fácil encontrar la obra a la que pertenecían y, por tanto, clasificarlos. Otros no se podían clasificar porque estaban muchos destruidos, otros le faltaban páginas que estaban cortadas, no tenían títulos, no tenían autor, no tenían obra, por lo tanto no era fácil, pero entre medio de ellos encontré un documento musical, podríamos llamarle, que me llamó la atención. Era un documento musical especial porque no reunía ninguna característica para que fuera partícipe de los fondos musicales de un archivo como el de la Catedral. Entonces, durante el proceso de catalogación, yo lo que me encontré fue esta hoja que he querido traer, es una fotocopia de aquel documento, escrita por las dos caras, impresa, que ponía como título número 4, Canción de Fredis. Bueno, eso ya fue llamativo, porque que sea el número 4 nos estaba diciendo pues mucha información. Que el título no estuviera relacionado con algún tema religioso, pues también nos estaba dando mucha información, y además interesante, porque no es habitual encontrarte música que no sea religiosa en un fondo catedralicio. Pero además, cuando empezamos a leer la letra que tenía esta pieza musical, totalmente nos vimos desbordados por la participación de esta música en Segorbe, y sobre todo en la catedral, en los dos sitios, en Segorbe y en la catedral, porque no tenía nada que ver con lo que estábamos encontrando. Por lo tanto, podríamos clasificar el hallazgo como algo inesperado, algo realmente curioso, un hallazgo que debería tener esta obra alguna historia intrínseca que no conocíamos y que nos estaba despertando la curiosidad de encontrarla. Y ahí es donde nos lanzamos. A partir de entonces empezamos a indagar, a buscar, a ver qué referencias podíamos encontrar, y es lo que prácticamente he recopilado en el artículo que he presentado y que van a poder leer todos ustedes. No voy a profundizar, lógicamente, en lo que he escrito y en el artículo, pero sí que me gustaría puntualizar en 4 ideas, 4 pilares que han de resultar interesantes y fundamentales para que puedan entender la finalidad de esta obra, y que son los que quiero resaltar aquí. En primer lugar, es el hecho de que esta obra
como dice en el texto del artículo, pertenece a una obra mucho más grande, eso nos lo dio el título de la misma, que pone número 4, y que se titula La princesa de los Dollars. Esta obra es una opereta en 3 actos, una opereta vienesa, que, un poco para que lo entiendan, una opereta es el diminutivo de una ópera y está en la línea de lo que sería una zarzuela española. Es una obra pues de categoría bastante de entretenimiento, música fácil, sencilla, interesante, llamativa para el espectador y que pues, no le acaba por aburrir. Por lo tanto, esta pieza reunía esas características y formaba parte de la obra más mayor que se llamaba La princesa de los Dollars. Una obra que había sido estrenada en Viena, después se estrenó en Alemania, pasó a Broadway en Estados Unidos, después se estrenó en Londres y llegó a España. En España se representó en Madrid y en Barcelona en los años 1909, 1910 y 1912. Primero fue estrenada y después se representó numerosas veces en todos los teatros de estas 2 ciudades, lo cual ya nos llamó la atención de que esta obra pues, tenía una importancia bastante relevante en lo que había sido su historia. Por lo tanto, este dato nos llevó también a entender que en la transcripción del título de la obra, en cada uno de los países se había transcrito como una obra. Un título muy parecido, pero que variaba algunas cosas. Entonces, todo esto es lo que comentamos en el artículo, todo está ahí recogido para que se pueda ir entendiendo el discurso, el transcurso de cómo ha ido pormenorizándose el conocimiento de esta pieza musical. Una vez ya estaba situada la obra, ya habíamos localizado dónde se encontraba el origen y de dónde procedía, lo que hallamos fue otra interesante documentación, que fueron unas críticas que se publicaron de una de las representaciones en el Teatro Eslava de Madrid. Hay varias publicadas, pero la de 1912, que se publicó en el Teatro Eslava de Madrid, fue la que más me llamó la atención y que quiero remarcar con 3 frases que he sacado de ellas y se les voy a leer para que lo entiendan, porque eso sí que es una forma de poder entender fácil y rápidamente la finalidad y la función que tenía esta pieza. Decía así: en Eslava, el Teatro de Madrid, lógicamente, hemos saboreado la ironía, la finísima sátira contra los multimillonarios yonkis, contra los parvaneus, contra toda esa gente elegante que no tiene más ilusión que poseer fabulosas fortunas. En resumen, un éxito tan grande como el Conde de Luxemburgo. Con un lleno rebosante ha terminado Eslava, el teatro otra vez, su brillantísima temporada. Terminó con esta obra y la temática de la letra, que todavía no he hablado de ella, me la estoy reservando, ya me encajaba sobre lo que estaba adelantando esta crítica, porque realmente nos parecía muy curioso lo que estábamos leyendo desde el principio en la música y en el acompañamiento que tenía esta pieza. ¿Por qué digo lo de las letras? Que es el siguiente aspecto que quiero subrayar. Porque en la letra hay una escrita ahí en la partitura impresa, en castellano, que ahora leeré, pero además añade una en un valenciano decimonónico. Un valenciano decimonónico que no tiene nada que ver con lo que en ese momento pues podíamos pensar que se estuviera hablando ni hablando ni escuchando en una población castellano hablante como Segorbe. Entonces, ¿qué hacía una letra en valenciano decimonónico? Porque tiene una serie de connotaciones que así lo demuestran, junto a una letra en castellano que un poco cambia todo el trasfondo de la obra. Les leo la letra en castellano y entenderán la crítica que hacían antes a la riqueza, a los yonkis y a la gente millonaria. Hay en el mundo por ahí mujeres a granel y el hombre que es conquistador las sigue a su placer. Yo cuanto más ariscas son, me gustan mucho más. Domando fieras, soy atroz. Es mi especialidad. Venid a mí, mujeres, fogosas y bravías. Veréis como en córdegas os trueco yo enseguida. Una letra que, lógicamente, hoy la tildaríamos de machista, estaría totalmente de cualquier pieza musical, porque un poco lo que pone de manifiesto es todos esos principios que hoy en día no transmitimos. Pero es que si atendemos a la letra en valenciano, dice así, el comienzo, he leído solo el comienzo, el resto lo dejo para que lo puedan leer ustedes. Las dones als homes semblant son valentas y humils. Jo penso sempre sols bu la de genil viril. Però la dona busco jo la força d'estimar
i poso a prova el meu valor, jo en segur de guanyar. ¿Por qué está esta letra en valenciano? Una letra que vuelve a insistir en el carácter machista, repudiable, provocador, un poquito de lo que veníamos comentando anteriormente. Pues seguramente esta letra en valenciano es lo que nos justifica el siguiente punto que a continuación les voy a explicar, que da pistas de por qué la obra la encontramos en Segorbe. Unas letras, si hacemos un poquito de hincapié en ellas, por no pasar de puntillas, que lógicamente encajan pues, en esa sociedad de comienzos del siglo XX, finales del siglo XIX, de cabarets, de lugares de café cante, pues un poquito en ese entorno musical de la alta sociedad vienesa, parisina, de Londres, de Nueva York, de Barcelona, de Madrid. Un poquito encajaría en ese tipo de espacios, en esos lugares de encuentro de la alta sociedad, un poco de divertimento, de pasar las tardes allí todos juntos, en torno a un piano que les anima la velada, que un poquito pone la guinda a la tarde de un día de invierno, por ejemplo. En definitiva, estaba poniendo de manifiesto y hacía una crítica a la figura del ser humano, al hombre, respecto de la mujer, la riqueza, de cómo uno busca a la otra, de cómo la otra se deja querer por él, cuando la conquista, cómo se conquista, lo verán ustedes en la letra. Y ya para concluir, pues paso al desenlace, ese desenlace final. ¿Cómo llega esta pieza a Segorbe? ¿Por qué llega esta pieza a Segorbe? Bueno, no tenemos datos exactos que puedan confirmarlo, pero un poquito a raíz de todo lo que hemos podido encontrar en la investigación y todo lo que rodea a esta pieza musical, esta pieza seguramente, y volvemos otra vez a recabar en una de las figuras musicales por excelencia que ha habido en Segorbe, en torno a principios del siglo XX, pues estamos hablando sin lugar a duda de don José Perpiñán y de pues, su mano derecha en la música, que era Juan Frasnedo, el último maestro de capilla, el organista de la Catedral de Segorbe, que a piano interpretaban veladas musicales. Y aprovechando que está aquí Paco, mi amigo, el presidente del casino, qué duda cabe que esta pieza pues, se interpretaría en algún momento en el casino de Segorbe, acompañada a piano. Llamarían a algún cantante valenciano y puso una letra con texto en valenciano para un poco variar el mensaje de lo que estaba diciendo, y seguramente pues en algún momento de lo que sería el siglo XX, en el casino de Segorbe sonaría esta música y por eso estaba guardada entre los papeles catedralicios, pero lógicamente no tenía nada que ver con la música que se interpretaba en la catedral, y eso sería la justificación por la que esta pieza musical la encontramos en los fondos musicales de la Catedral de Segorbe, a menos que algo en la historia cambie este mensaje. Espero que les guste el texto cuando lo lean. Muchas gracias por su atención y nada más por mi parte. Bueno, del siguiente autor realmente hay que decir, ¿no? Para mí podría presentarlo de muchas maneras, ¿no? Él es doctor en filosofía y doctor en sociología, es el presidente de la Asociación Patrimonial Colegiata de Mora de Rubielos, pertenece a al Real Colegio Español de Bolonia, o sea, es una persona que creo que es una grandísima aportación a este volumen, y esperemos que a los volúmenes futuros, Dios mediante, ¿no? Pero sin duda, como persona es un descubrimiento. Yo lo conozco desde hace unos años y conectamos de una manera especial, porque en el fondo somos muy parecidos. Él es oriundo de Mora de Rubielos y yo de Rubielos de Mora. Y digamos que luego me corregirá, pero hubo una conexión absoluta, porque realmente los dos hemos vivido fuera del pueblo toda la vida, ¿no? Y los dos vivimos en Valencia, prácticamente nos dedicamos a cosas parecidas. Yo en Segorbe ya desde hace 25 años, ¿no? Pero verán ustedes que es una adquisición creo que impresionante para la revista y para la asociación. Es un verdadero erudito, un intelectual y una persona con una actividad y una dinámica de las que pocas veces se puede ver, ¿no? en una población.
es realmente envidiable. El otro día tuve la ocasión de decírselo, es envidiable la actividad que está dando a Mora de Rubielos y a su patrimonio en la recuperación, en las actividades culturales, y realmente creo que es una envidia, personalmente una envidia, ver la capacidad de movimiento de las masas y muchas veces el poco agradecimiento que se da a este tipo de personas, ¿no? Pero bueno, sin más, yo creo que es importante agradecer a Raúl Francisco Sebastián su presencia, su colaboración, y le invitamos con gran cariño a que diga unas palabras aquí en el estrado. Toda la formalidad que le sobra a él es la que me falta a mí y al contrario. Excelentísima señora alcaldesa de la ciudad de Segorbe, señor presidente de la Asociación Navarro Reverter, querido, admirado y ejemplar profesor doctor don David Montolío Torán, querido profesor don José María de Jaime Loren, gran amigo también, unido en muchas batallas culturales en el Centro Aragonés de Valencia, señores y señoras, es para mí un honor poder estar aquí, es para mí un honor haber participado en esta importante revista y formar parte de la historia de esta Asociación Navarro Reverter, a la que me unen muchísimos ideales, muchísimos intereses, y que es un orgullo para la ciudad de Segorbe y para toda la comunidad valenciana, y me permito decir para toda España, que existen asociaciones como la Navarro Reverter y que tengamos revistas, como ha señalado el profesor don José María de Jaime, como Yuste, donde hay un elenco importante de investigaciones académicas. Para mí ha sido una sorpresa encontrar aquí a don Luis Gisper, autor del libro Viaje a la Sierra de Gúdar, que aludía al doctor Montolío, porque fue uno de los primeros libros que yo leí en mi vida. Y recuerdo que lo guardaba mi madre, ahora lo guardo yo en mi biblioteca, lo tenía mi madre guardado como un tesoro, lo había comprado en Mora de Rubielos, y recuerdo de niño muchos inviernos cuando la nostalgia de las tierras turolenses entran, pues recuerdo haber ido al libro y haber leído, casi me lo sé de memoria, así que para mí ha sido una sorpresa y un hallazgo. La temática que yo abordaba en el artículo es la ética del deporte. En Segorbe, en Valencia, en Madrid, en todas partes del mundo se practica deporte. Lo hemos podido ver en las últimas Olimpiadas de París, cómo ha sido un acontecimiento internacional, para bien, algunas cosas para mal, como la apertura de los Juegos Olímpicos, aquella famosa escena, pero bueno, sin entrar en polémicas. Y esto hace que la importancia de hablar de una ética aplicada al deporte. Yo he querido contraponer en el artículo dos lemas. El lema que se está imponiendo cada vez más de que hay que ganar por encima de todo, por el lema del barón Pierre de Coubertin, que decía: lo importante no es ganar, sino haber jugado bien. Esto se puede expandir no solo a la práctica del deporte, si quieres una práctica ética, a cualquier tipo de prácticas en el mundo cultural, social, intelectual, incluso en el eclesiástico. Lo importante es jugar bien, y la ética nos tiene que servir de bálsamo para poderlo hacer. Decía Fyodor Dostoyevsky: la belleza salvará al mundo. Creo que iniciativas como la revista Yuste forma parte de ese lema de Dostoyevsky de la belleza salvará al mundo, porque gracias a esta iniciativa de la Asociación Navarro Reverter, gracias a este tipo de revistas, podemos decir que la belleza está empezando a salvar al mundo. Así que muchas gracias, me siento muy honrado y es para mí un honor haber participado en esta ilustre revista y estar aquí en Segorbe, que es un pueblo que desde niño conozco y me encanta. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, a continuación presenté un artículo que se llama Una visita a la Basílica de San Pedro del Vaticano en Roma, en obras por la reforma renacentista del primer templo de la cristiandad. Este artículo para mí es especial, ¿no? Porque
Así como José María ha realizado uno con su hijo, yo lo he realizado con mi mujer. Y dirán, Gema Cercós Espejo, dirán, Gema, aparte de ser actualmente guía del Museo Catedralicio y, digamos, auxiliar del archivo diocesano de Segorbe, es una grandísima, y no lo digo porque sea mi mujer, sino al igual que su hermana, es una grandísima intelectual en materia de cine. Es una enciclopedia con dos piernas, ¿eh? Tú le dices cualquier película y te dice guionista, te dice actores, premios, en fin, siempre ha tenido una especial iniciativa. ¿Y por qué dirán todo esto? Una de las películas que más nos gusta a los dos es El tormento y el éxtasis, no sé si la conocen, de Rex Harrison y Charlton Heston, ¿no? En el que se narra la vida de Miguel Ángel Buonarroti, ¿no? Del famoso pintor y escultor, ¿no? El autor de la Capilla Sixtina. Pues da la casualidad de que nos encontramos un documento de 1541 en el archivo, que era una visita del vicario general de la diócesis de Segorbe al Vaticano, seguramente para llevar documentación de las visitas al Límina, en fin. Y nos planteamos hacer un artículo que tiene su parte, digamos, científica, intelectual, pero también su parte de curiosidad, porque en ese año 1541, si conocen un poco la historia de San Pedro, de la Basílica de San Pedro, es un año en el que las obras están paradas. Bramante acaba de destruir la basílica paleocristiana, que estaba en malas condiciones. Habían pasado otros autores como Rafael, San Galo, creo recordar, al frente de la basílica, pero es un momento de parón de obras y en el cual en esa dinámica estaba Miguel Ángel. Acababa de pintar la Capilla Sixtina y estaba pintando el juicio final de la capilla. Y en ese momento aparecen allí estos personajes de Segorbe, 1541, y les piden que colaboren un poco en la diócesis. Antes lo ha dicho José María, una diócesis pequeña y pobre, que colaboren en el mantenimiento en la erección, en la fábrica de la nueva basílica, una basílica que estaba en el suelo, que estaba en tierra. A raíz de todo esto, lo que es el óbolo de San Pedro, ¿no? Que es un poco el impuesto, entre comillas, que todas las diócesis pagan para el mantenimiento de la fábrica de la primera de las iglesias del mundo, ¿no? Que es San Pedro del Vaticano. Y a raíz de este documento también encontramos un grabado de unos peregrinos que visitaban Roma, la tumba original de San Pedro, que saben que la basílica está erigida encima de la tumba original, que estaba al lado del circo de Nerón, donde fue martirizado, crucificado boca abajo San Pedro y enterrado, y donde en los años 50-60 encontraron los restos. Pero hay un grabado que está en la catedral que hace referencia a ese momento, que es el que tenemos en pantalla a la derecha, que hace juego con dos grabados, uno de ellos perdido, pero que está en la estampa vaticana. Pues un poco es esa disertación, ver cómo los papas que habían vuelto de Aviñón, que habían regresado a Roma, que es la ciudad que quería ser eterna, es un estudio de lo que se encuentran estos personajes de la diócesis de Segorbe con motivo de esa visita protocolaria a la basílica de San Pedro, entonces en el suelo, y cómo a raíz, pocos años después, es el mismo Miguel Ángel el que se hace cargo de las obras hasta prácticamente su última dirección. Él nunca acaba de ver el final de las obras, pero él es el único que da soluciones a un edificio que entonces no las tenía. Si conocen la historia del arte un poco, es el gran edificio, pero los proyectos son muchísimos y no acababan de dar en el clavo hasta que este gran artista, ¿no?, lo consigue. Y sobre todo lo consigue a raíz, en colación al artículo de Sonia Cercós, de la presencia de Pablo III como uno de los grandes pontífices de todos los tiempos, ¿no? Ahí está la documentación. A continuación tenemos el artículo de Sara Formen Jiménez,
que no lo ha comentado Tato, él tuvo la idea, que da un poco, no digo nombre, pero imagen al número, ¿no? Si han visto el repostero de la portada, es un repostero impresionante que está colgado en la Capilla del Salvador desde antes de la guerra. Es un escudo de armas, probablemente de finales del 16, y este estudio es un estudio de tapicería. La tapicería era uno de los formatos más importantes de palacios episcopales, según palacios ducales, muy presentes en todas las ciudades ducales y episcopales, y que muy pocas veces ha sido considerado como tal. El más cercano lo tenemos en Albarracín. En Albarracín hay una colección de tapices en el Palacio Episcopal de la época en que estaba unida con Segorbe. O sea, de alguna manera somos partícipes. Pero me siento muy orgulloso particularmente de este artículo, porque es un artículo fantástico, que es de una alumna mía, que no ha podido estar, como les he comentado, pero que ella no tiene 19 años. Es un artículo de una persona que yo creo que va a marcar un poco el paso a nivel de historia del arte en nuestras tierras. Y es muy interesante, sobre todo para digamos, encuadrar lo que es el arte de la tapicería, que tan importante ha sido en el patrimonio histórico español. Solo tienen que ir a ver las colecciones reales actuales o el Palacio Real. Me parece que Vicente, que ha estudiado en el Palacio Real la capilla musical, los conocerá mejor que yo. Pero es un artículo que creo que es importante, sobre todo por la recuperación de esa sección de la historia del arte tan importante y tan un poco infravalorada en la actualidad. Y ya para dar paso al último artículo, es un artículo muy interesante, creo yo, de Gonzalo Valero. Muchas veces, esto lo hablaba el otro día con Raúl Sebastián, las poblaciones, las ciudades, tendemos a recordar muy poco a los grandes personajes que han marcado las pautas culturales o de cualquier tipo, literarias, ¿no? de las poblaciones, y este es el caso de Gonzalo Valero. Rafael Simón Abad, que ahora nos pediremos que esté con nosotros para explicar este artículo, es el gran especialista en la figura de uno de los segorbinos más importantes de la historia contemporánea, que el cronista Faust ya lo puso en valor en su día, y él, como cronista oficial de Segorbe, también lo hace actualmente. Es uno de los personajes realmente más importantes de la ciudad, y creo que Rafa ahora nos ayudará a entresacar de alguna manera todos esos aspectos. Acompañan el texto dos dibujos que tenía él en su colección y que se han podido identificar. No son suyos, pero como gran coleccionista también conservaba todas estas cosas como colaborador de muchas revistas del siglo XIX y en sus múltiples facetas. Por eso rogaría, ¿no?, a nuestro querido Rafael Simón Abad, conocido y querido por todos, que suba aquí y nos cuente un poco, ¿no?, los detalles, ¿no?, del artículo. ¿Qué tal? Vean que buenas tardes a todos. Todos los textos llevan una fotografía, y el más atractivo de todos es Rafa. Sí, por supuesto. Buenas tardes a todos. Me he pillado un poco así a contrapié, no debería estar aquí, pero bueno, estoy. Muchas gracias a Mari Carmen por cedernos el espacio. Bueno, a la Sociedad de Navarro Reverter, en la figura de su presidente, por dar a conocer a través de la revista Yuste todas las historias y todo el patrimonio y la cultura y todas las personas en la figura de Gonzalo Valero, en este caso, que damos a conocer todos nosotros, y que sirve para que conozcáis un poquito más cómo fue Segorbe y sus habitantes.
También quería agradecer a David, personalmente nunca lo hago, bueno, muy pocas veces, pero bueno, su solidaridad, ¿no? En este caso, es una persona tremendamente solidaria, pues posiblemente la persona más solidaria que he visto y que conozco en toda mi vida. Cualquier cosa, de hecho, podéis ver su biografía o su bibliografía y la mayoría de artículos que publica son siempre con alguien al lado, ¿no? Eso, bueno, quiero dejarlo aquí en valor porque la mayoría de gente, ¿no? Que sabemos, ¿no? y que conocemos, pues bueno, tiene sus investigaciones y es un poco recelosa de compartir sus investigaciones, ¿no? A la hora de publicarlo, y esto es mi tesoro, ¿no? Es todo mío y tal. Y David, pues es al contrario, ¿no? Aparte de la amistad que nos une, pues cualquier cosa que encuentra, cualquier cosa que tiene, pues ¿por qué no hacemos esto juntos? ¿Por qué no? Bueno, y este artículo que vais a tener en vuestras manos en breve trata de dos pinturas que localizó David, y me dijo: Rafa, ¿por qué no te apuntas y elaboras una biografía de él? Y bueno, en el archivo, voy a enlazar porque en el archivo municipal de Segorbe que conservamos todo lo que son las efemérides de, bueno, si lo sabréis, la mayoría sí que lo sabe, pero bueno, las efemérides de Gonzalo Valero, que las publicó, como bien ha dicho David, el padre de aquí, y muy bien publicadas. Yo las he transcrito, las tengo transcritas, tanto las efemérides de la ciudad de Segorbe como las efemérides de su familia. Y en estas segundas efemérides de su familia, no tan conocidas, de hecho desconocidas totalmente para el público, habían dos hojitas pequeñas de dos listados que él tenía, bueno, sí, dos listados. Uno de ellos hace referencia a todo lo que es el patrimonio pictórico de Gonzalo Valero. Gonzalo Valero, sabéis que nació en 1825, el año que viene hacen 200 años de su nacimiento. Y una persona de las más importantes del siglo XIX segorbino, y poco conocida. Sí que lo son Carlos Pau y ¿cómo se llama? Y Julio Cebra, claro, porque sus biografías sí que son conocidas, pero no tanto Gonzalo Valero. Desde aquí, bueno, hago un llamamiento, ¿no? A ver si alguien hace una biografía como Dios manda de Gonzalo, y si no, pues bueno, ya la haremos David y yo, ¿no? Sí. Bueno, como me voy yendo, en los papelitos que encontramos de Gonzalo Valero, de las efemérides de su familia, uno de los conceptos era del pictórico, todas las pinturas que tenía él. Muchas de ellas por herencia, o algunas de ellas por herencia, y otras compradas. Infinidad de ellas, infinidad. Las podéis ver, creo que están transcritas al final de infinidad de ellas. Tenía un importantísimo patrimonio pictórico. En Valde él le gustaba mucho pintar al óleo cuando de joven. Y es una faceta más que nada desconocida, porque sí que sabemos de él que era un gran cronista, que se dedicaba a todo el tema de la historia de Segorbe, pero no de su faceta a nivel pictórico. Y la segunda hojita que tenía hacía referencia a las posesiones que él o tenía, por herencias también familiares, o compradas. Es una relación bastante extensa y muy aproximada de todo lo que él tenía, es manuscrito. Y ponía las parcelas, donde estaban situadas perfectamente, y lo que le había costado. Sí que es verdad que en una labor que se podría hacer y que no está hecha es recopilar todo el patrimonio que tenía Gonzalo Valero. Ha pasado muchísimos años, sí que es verdad, y parte de su patrimonio está en el archivo de la Catedral de Segorbe. Bueno, no en balde está todo su archivo documental, pero el patrimonio pictórico, pues bueno, hasta donde yo sé, está más deslavazado, y esa es una labor para futuras investigaciones, que desde aquí pues hago un llamamiento a ver si alguien, David y tú y yo, ¿no? ¿Podemos hacerlo? Sí, también.
Y bueno, nada más. Si quiere David apuntar algo más, porque el trabajo en realidad es suyo. No, a mí me gustaría apuntar, sobre todo, está el testamento, ¿no? Toda la relación que ha sacado Rafa del autor, que puede ayudar mucho, y también recordar que creo que es de recibo, ¿no? Que este artículo en su origen nos hubiera gustado hacerlo con Pachi Guerrero. De hecho, empezamos a intercambiarnos imágenes y correos, y creo que es de justicia, ¿no? Sí, recordarlo en este momento. La verdad es que era un trío, y desgraciadamente cuando empezó a formarse todo este trasiego de correos electrónicos y de búsqueda de información, pues lamentablemente falleció. Desde aquí, pues bueno, está bien recordar la figura de él. Y nada más. Muchas gracias. Venga, gracias a todos. Venga, vale. ¿Ya no dice nada más? Bueno, pues con estas palabras finalizamos lo que es la presentación de este magnífico ejemplar, que desde luego desde aquí le recomiendo. A la salida van a poder recoger un ejemplar. Y ya finalizamos esta presentación, pues agradeciéndoles de nuevo la asistencia, y que tengan una muy buena tarde, y como estamos al comienzo ya de las fiestas patronales, pues que tengan unas felices fiestas patronales. Muy buenas tardes.